a los estudiantes que no pueden asistir. Ok, excelente. Entonces, antes de comenzar con la oración, con lo principal de la clase para esta noche, estoy ayudándoles con repasar las preguntas que están o que van a estar en el proyecto final, la evaluación final. Entonces, de la clase pasada, estas son preguntas de la clase pasada. Vamos a simplemente repasar estas preguntas con sus respuestas. ¿Qué significa la palabra redimir? Mencionamos en la clase pasada que esa palabra viene del mundo de la esclavitud en tiempos antiguos y significa pagar el precio para rescatar o liberar a alguien. Pagar el precio para rescatar o liberar a alguien. Y vimos versículos de 1 de Pedro, en donde él dice que Cristo nos compró, pagó nuestro rescate, nos redimió, no con oro o plata, sino con algo mucho más precioso, su propia sangre que él derramó en la cruz. Así nos liberó del pecado, la muerte y el diablo. Bien, siguiente entonces, vamos a pedirles un versículo de la Biblia que muestra que todos somos pecadores. Hay unos muy buenos versículos para mostrar eso en Romanos 3 y Romanos 5. Pueden hallar respuestas allí y en otros lugares también. ¿Cuál es un versículo de la Biblia que muestra lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Ahí hay muchas buenas respuestas. Nosotros vimos uno de Isaías 53, que explica que el castigo, que fue el precio de nuestra paz, cayó sobre Cristo en la cruz. Bien, y la última pregunta, ¿qué versículo de la Biblia nos muestra lo que la vida de Jesús significa para nuestra salvación? Ahí vimos un versículo de Romanos, capítulo 5. Romanos 5 creo que es el 19, solo voy a verificar eso. Romanos 5, 19. Así es. Sí, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, o sea, su vida de obedecer la ley en nuestro lugar, muchos serán constituidos justos. Eso enseña lo que significa que esa santidad que Jesús ganó con obedecer perfectamente la ley toda su vida, Dios nos la regala a nosotros, lo acredita a nosotros por medio de la fe en Jesús. Excelente. Ok, ya después de ese breve repaso y también ayudándoles un poco con sus evaluaciones finales para que no sea tanto trabajo en el momento de hacerlo, vamos ahora. Perdón, pastor, ¿le puedo preguntar una cosita? Claro que sí. ¿Me podría decir de el versículos de cuál, qué hizo Jesús por nosotros, los versículos? Ahí tienen una gran opción de versículos de los cuales escoger. Yo creo que el que vimos en la clase fue Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5, pero están muy libres a escoger otros versículos que hablan de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Otro bueno es 2 Corintios 5, versículo 21. El que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador para que en él fuéramos nosotros la justicia de Dios. Eso es otro bueno. Y hay muchos más de los cuales escoger. Gracias, pastor. Gracias a usted. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con introducciones. Vamos a presentarnos los unos a los otros una vez más para que se vayan conociendo ustedes entre sí mismos. Esta noche en sus grupos pequeños les invito a dar su nombre, de dónde es, y esta noche vamos a hacer algo divertido. Su comida favorita, ¿ok? Van a decir su comida favorita a los compañeros que están en su grupo pequeño. Así que en este momento les voy a dividir en grupos pequeños.
Ya, ya está. Ya salió la invitación en sus pantallas. Pueden hacer clic para entrar, aceptar eso y van a entrar en sus grupos Buenas pequeños. noches, pastor. Disculpe la tardanza. No hay problema. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Okay. Favor de hacer clic todos en la invitación en su pantalla para entrar en sus grupos pequeños, por favor. Les voy a volver a grabar. Y ahora. Juro por mi madre que yo no te conocía jurar. Ok, poner en mudo todos los micrófonos y comencemos. Bienvenidos a todos ustedes a este curso. De nuevo, el Dios verdadero, a la cuarta lección. Vamos a ver hoy la última lección sobre la persona de Jesucristo y su trabajo para nuestra salvación. El enfoque hoy va a ser en los dos estados de Cristo, su humillación y su exaltación, y hablaremos más de eso a lo largo de la clase. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. 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 Ok. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén, pastor. Ok. Vamos a continuar con las preguntas de repaso que yo puse en el grupo de WhatsApp. Vieron un video y contestaron o prepararon respuestas para unas preguntas. Esta fue la primera. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Y en el video aprendieron el significado de esa palabra. No lo estamos utilizando como se usa comúnmente hoy en día. Estamos utilizándolo en un sentido especial. La Biblia en Filipenses capítulo 2 dice que Cristo voluntariamente se humilló a sí mismo. Y en ese capítulo vemos la explicación. ¿Qué significa eso? Que Jesús, quien es Dios, por un tiempo escogió no usar plenamente su poder divino para poder rescatarnos. Cristo, quien es Dios, escogió no usar por un tiempo plenamente su poder divino y todo eso para poder rescatarnos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús según el video? Veo que Arturo levantó su mano. Arturo, adelante. Sí, pastor, como usted decía yo en el video, puede captar que al hablar de humillación no se refiere a algo vergonzoso. Se usa para describir la vida y obra de Jesús desde su concepción. Él no hizo uso de sus poderes divinos, se sometió como humano. Y bueno, pues se vieron varios versículos, como en el de Mateo 1:20, que es parte de los ejemplos de la humillación. Dice, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y hay más versículos, evidentemente, que algunos de los hermanos seguramente van a comentar. Entonces, la humillación de Jesús inicia desde el momento en el que él, como ser divino, deja esa potestad que tiene y empieza a vivir una vida semejante a nosotros al nacer de una virgen. Sería el momento dado el ejemplo y el proceso de la humillación que él tuvo. Es decir, siendo Dios,
se humilló para darnos a conocer realmente lo que era la fuerza divina de parte de él, pero de una manera congruente con lo que nosotros vivimos. Esa es la primera que capté, pastor. Ok, muchas gracias. Entonces citó un versículo que menciona la concepción de Jesucristo. Y pensamos en lo siguiente, entonces, ¿cómo se humilló en su concepción? Pues Dios llena todo el universo. Ese es un atributo de Dios el Hijo. Pero al hacerse un ser humano, Él llena el vientre de María. Es tan pequeño. O sea, Él dejó de usar plenamente ese atributo para hacerse uno de nosotros y salvarnos. Gracias. Ok. Otro ejemplo, tenemos César Lozano. Levantó la mano. César. Buenas noches. Jesús, al hacerse hombre, al tomar la forma de ser humano, ha sido la primera humillación porque él ha tenido que pues tomar una forma como la nuestra, imperfecta, y yo creo que, porque la palabra dice que era enteramente humano, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido su primera humillación, y luego ha sido obediente. Él ha sido obediente, había un plan que hacer y pues se ha regido al plan. Entonces, él podía haber elegido, podía haber hecho muchas cosas, pero él tenía un plan, y el plan era al final de rescatarnos, ¿no? Ok, gracias. Sí, gracias. Bernie quiere contestar. También Jesucristo se humilló viviendo una vida en un lugar humilde. Dice en Lucas 9:58 que en algún momento él habló de que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Vivió una vida humilde, sin lujos, sencilla, y además fue capaz de siendo rico y todopoderoso, hacerse pobre. Vivió en un hogar humilde y al final tuvo una muerte también humillante y dolorosa. Le escupieron, le golpearon, se repartieron su ropa, etcétera. Todo eso habla mucho de lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros de una forma, digámoslo así, humillante. Gracias. Ok, gracias. Entonces, usted mencionó la pobreza de su nacimiento, de su vida. ¿Cómo fue una humillación eso? Y otra vez, no estamos utilizando la palabra en el sentido de algo vergonzoso necesariamente. Estamos utilizándolo en el sentido de que Dios por un tiempo deja de usar plenamente lo que es suyo. Y piensen en lo así. Dios es el dueño de todo. A Él pertenecen todas las cosas en este universo. Pero al hacerse Dios el Hijo uno de nosotros, Él dejó eso a un lado y vivió una vida donde ni tenía suficiente pertenencias para recostar su cabeza en una casa buena. Eso lo hizo por amor a nosotros y para nuestra salvación. Excelentes respuestas, amigos. Gracias. Vamos a dar unos puntos de resumen. Los que tienen sus manos arriba, a lo mejor pueden contestar la siguiente pregunta, si quieren. Perdón. Mencionamos su concepción, su nacimiento humilde. Uno pensaría que el dueño de todo nacería como ser humano, por lo menos en un palacio. Cristo nació en un pesebre, ¿verdad? Y se acostó en un pesebre. Su pobreza errabunda durante su vida. También su sufrimiento en la vida. Sufrió hambre, sufrió sed, cansancio. Otra vez, Dios no puede tener esas cosas, pero Dios el Hijo, al hacerse uno de nosotros, dejó de usar plenamente su poder divino y escogió sufrir eso, parte de la experiencia humana. También su sufrimiento bajo Poncio Pilato y su muerte en la cruz. Ahí vemos lo más profundo de su estado de humillación. Y piénsenlo así, amigos. Cuando le estaban bofeteando y escupiendo frente a Pilato,
bien podría haber Cristo aplastado a todos ellos sin decir una palabra, porque Él es Dios y tiene ese poder. Pero escogió no usar su poder, permitió ese sufrimiento para nuestra salvación. Su muerte en la cruz, ¿se acuerdan que algunos al pie de la cruz estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí? Bien podría haberlo hecho, bien podría haber bajado y ha destruido a todos los que estaban burlándose de él, pero no lo hizo. No usó su poder como Dios, aunque lo tenía todavía, aún en ese momento, no lo usó porque nos ama y quiere salvarnos. Ok, hasta allí entonces la humillación de Cristo, que Cristo siendo Dios dejó por un tiempo de usar plenamente su poder divino para rescatarnos. Ok, vamos a la siguiente entonces. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Y ahora, la exaltación es el término teológico para lo revés de su humillación. Ahora Cristo vuelve a tomar pleno uso de sus atributos divinos. Vuelve a usar plenamente su majestad como Dios. ¿Y cuáles son algunas de las etapas de su exaltación entonces? Veo que Marta levantó su mano. ¿Marta quiere contestar? Sí, buenas, pastor. De su exaltación se levantó de los muertos. Jesús nos iba a preparar un lugar para darnos consuelo. En Efesios 1:22, Dios nos ha puesto bajo toda autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Excelente. Gracias por compartir esas verdades. Sí, David González levantó su mano también. ¿Quería agregar a la respuesta de Marta? Pues yo noté en mis respuestas que el Señor Jesús debe ser exaltado por su santidad y pureza, porque fue tentado, mas él nunca pecó. También un gran motivo de exaltación son sus muchos milagros que él realizó. Y más la exaltación más grande viene de Dios para con su Hijo Jesucristo. Dice en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, gracias. Sí, sí. Lo que hizo durante su vida terrenal ciertamente es una razón que nosotros debemos exaltar y alabar a Jesús. Pero eso fue durante todavía el estado de su humillación. Pero sí, ese versículo que citó de Filipenses, excelente versículo que demuestra su exaltación. Habiendo cumplido la obra de salvación, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y eso comienza con su resurrección de entre los muertos. Sí. Arturo. Sí, pastor. Bueno, pues yo creo que la parte extraordinaria de la exaltación de Dios es que su misión fue cumplida, independientemente de todos los obstáculos que tuvo en el camino de su vida durante los 33 años que estuvo con nosotros, que sufrió y vivió situaciones semejantes o no semejantes, iguales a las de nosotros. Llegó a la meta, y creo que eso es algo de exaltación extraordinaria, porque en ningún momento, siendo Dios, usó su investidura divina para dar cumplimiento a ella. Llegó como hombre porque él vivió todos los tormentos, realmente los sintió como nosotros lo pudiéramos haber vivido, pero en ningún momento dado él, hasta el momento de su muerte, utilizó sus poderes divinos que tiene y que siempre tendrá, y lo logró. O sea, su misión fue cumplida. Es un ejemplo extraordinario para cualquiera de nosotros que quiere alcanzar o lograr algo, esa tenacidad, ese esfuerzo
es sacrificio y compromiso, y es obediencia tan grande que Dios tuvo siempre con el Padre. Y esto yo creo que es una exaltación extraordinaria, pastor. Gracias, sí. Sí, bueno, y su exaltación sobre todo nos asegura que su misión fue cumplida y ese es un gran consuelo para nosotros, que nos asegura que de verdad somos perdonados, que de verdad tenemos vida eterna. No faltó nada de lo que hizo Jesús. Somos salvos por completo por la fe en él. Entonces, mencionaron en el video la resurrección de Jesús es una etapa de su exaltación. Él vuelve a tomar no solo su vida física allí, sino también empieza a usar plenamente lo que es suyo como Dios. Vemos ejemplos de eso en el hecho de que el día de resurrección, ese domingo, los discípulos encerrados en un lugar, ¿y qué hace Jesús? Él aparece en medio de ellos, ni tiene que usar la puerta, ¿verdad? Durante su vida terrenal, usaba puertas como los demás. En ese instante, él simplemente apareció entre ellos. Vamos a hablar del siguiente también en la siguiente pregunta. Su descenso al infierno de verdad es parte de su exaltación. Demuestra la victoria que él ganó con su vida y su muerte. Su gobierno a la diestra de Dios Padre. Ese versículo que Marta citó de Efesios 1 demuestra que él tiene dominio ahora sobre todo, de nuevo. Vuelve a utilizar lo que es suyo como Dios. Gobierna sobre todas las cosas. Y en el último día vendrá de nuevo, pero no como la primera vez. La primera vez vino en un estado de humillación. Nació de una pobre virgen, ¿no? La segunda vez, él vendrá con gran gloria y majestad, y todo ojo lo verá. Entonces, ahí vemos el estado de exaltación visible para todos nosotros. Vamos a ver que Jesús sí es Dios y nuestro Salvador victorioso en ese día. Ok, la siguiente pregunta y luego podemos tomar sus preguntas sobre todo esto después. La siguiente pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? Y ahora, en vez de pedir que contesten, primero vamos a ver versículos bíblicos que hablan de esto. Queremos siempre basar lo que creemos en lo que la Biblia dice. Y aunque de hecho los dos versículos que vamos a ver parecen ser los únicos dos que enseñan esto, hay ciertas conclusiones que sí podemos sacar de ellos y del contexto bíblico alrededor. Así que aquí los primeros versículos a los cuales referimos. ¿Alguien puede leer estos? Yo lo leo, pastor. Gracias, Arturo. Vamos a dar la oportunidad a Norma Rodríguez. Levantó su mano también. ¿Está bien? Sí, claro, sí, pastor, por supuesto. Bendiciones. Dele. Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Excelente. Ok. Entonces, vamos a... Algunos piensan, cuando escuchan esto sobre el descenso de Jesús al infierno, piensan que fue allí para sufrir. Y piensan eso porque la Biblia describe el infierno como un lugar de sufrimiento. Pero están equivocados. Pedro descarta esa idea al principio de estos versículos. Él dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y eso sucedió en dónde? En la tierra. En la cruz, sí, sufrió una sola vez por los pecados de todos en la cruz. Y cuando había terminado de pagar por cada último pecado, él dijo, consumado es. Entonces ahí está terminado su sufrimiento para nuestra salvación.
y entrega el espíritu e inclina la cabeza. Entonces no fue al infierno para sufrir. Algunos, lo que Pedro dice aquí es que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos a base de eso piensan que fue como un viaje de evangelismo, que Jesús estaba salvando a almas que estaban en el infierno. Pero la Biblia en su contexto entero descarta esa opción también. La Biblia enseña claramente que los espíritus que están encarcelados en el infierno, sea el diablo y los demonios o sean los incrédulos que han muerto, no pueden ser liberados de allí. No pueden pasar de un lugar a otro. Es su destino final, ¿verdad? Entonces no fue a rescatar a personas. Su prédica allí no fue con el propósito de salvar a los que estaban allí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué anunciaba cuando se fue al infierno? Parece ser Colosenses 2:15 una respuesta a esa pregunta. ¿Okay? ¿Alguien puede leer Colosenses 2:15? Alicia levantó su mano. Alicia. Sí, pastor. Colosenses 2:15. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Okay. Gracias. Entonces, aquí está hablando de lo que Cristo logró con su vida y muerte en nuestro lugar. Desarmó además a los poderes y las potestades. Poderes y potestades, esos términos, Pablo los utiliza muchas veces para referirse al diablo y los demonios que están con él. ¿Cómo es que él desarmó al diablo y los demonios? Pues la única arma que el diablo tiene en nuestra contra es el pecado. Un solo pecado en nuestro récord y el diablo puede acusarnos con Dios y con razón. Puede decir, este pecado pertenece conmigo para la eternidad. Y eso es justo. Pero con pagar por todos los pecados de todo el mundo, Cristo quitó esa arma de ellos. Y ahora por la fe en Cristo somos perdonados por completo y el diablo no nos puede acusar. No tiene armas en nuestra contra. Así que Pablo dice, después de ganar esa victoria, de desarmar al diablo y a los demonios, los exhibió públicamente. O sea, hizo público su derrote, su pérdida y la victoria de Cristo. ¿Y cómo hizo eso? Pues combinamos eso con lo que vimos. Él anunció algo a los espíritus encarcelados cuando descendió. Tiene mucho sentido que lo que fue su misión al descender al infierno fue anunciar su victoria. Él dijo, yo gané, pagué por los pecados de todo el mundo, ya perdieron sus armas. Ahí está, entonces. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? ¿Descendió Jesús al infierno para proclamar su victoria? David González tiene pregunta. Gracias. Mire, yo estaba leyendo en Efesios Efesios 4, del 8 al 10. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mi pregunta es, cuando dice que llevó cautivo a la cautividad, ¿a qué se refiere exactamente, pastor? Está hablando de esta misma victoria, de su exaltación. La cautividad es
pues el cautiverio del pecado en que nacemos, el cautiverio a la muerte que es de todo ser humano. Nosotros como tal, ¿podría interpretar el nosotros como tal o la cautividad? Pues si de alguna otra manera somos cautivos nosotros de la ley, ¿no? También, por así decirlo, o ¿cómo se podría interpretar? Bueno, la ley en sí es buena. El problema con la ley no es la ley, es nosotros mismos, que sí, claro. Siendo pecadores no podemos cumplirla. Entonces yo creo, tal vez se podría decir cautividad de la ley, en reconociéndolo en el sentido correcto, que es nuestra cautividad de no poder cumplir la ley, en nuestra cautividad bajo el castigo de la ley. Y en ese sentido sí. Pero el descender en Efesios 4 parece ser más bien una referencia a su estado de humillación. Él descendió de su trono a esta tierra haciéndose uno de nosotros para rescatarnos, y cuando ascendió de nuevo llevó cautivo el cautiverio porque él había ganado la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Sí, porque dice que y descendió primero a las partes más bajas de la tierra, dice. O sea, sí hace referencia al versículo, ¿verdad?, del que se está tratando, de donde dice que baja, ¿no? Él desciende al infierno. Sí, sí. Mire, en ese lugar, en Efesios y también aquí, en Colosenses 2:15, parece que Pablo está utilizando la misma ilustración. Y viene de lo que sucedía en ese entonces, cuando el ejército romano ganaba una victoria. La costumbre para el capitán victorioso del ejército romano era regresar a Roma y hacer un desfile en la calle principal de Roma. Y en ese desfile, él repartía botín a la gente para ganar su voluntad y sus aplausos, ¿verdad? Pero también llevaba detrás de él cautivo todos los enemigos que perdieron, desarmados en cadenas. Y en Efesios 4 y aquí en Colosenses 2, parece que Pablo está utilizando eso para ilustrar la victoria de Cristo. Cristo, después de ganar la victoria sobre nuestros enemigos, el diablo, la muerte, el pecado, él descendió al infierno y hizo un desfile en la calle principal del infierno, diciendo, ustedes perdieron y yo gané. O en Efesios dice que él subió llevando cautivo la cautividad. Entonces está diciendo que él fue victorioso sobre nuestros enemigos. Y esa sección refiere al botín ahora que se reparte desde el cielo. Él da dones desde el cielo a nosotros los creyentes. Sí, buena pregunta. Gracias por mencionar esos versículos. Bernie tiene otra pregunta también. Pastor, gracias. Es algo que me preocupa siempre, y es que nosotros los seres humanos, a pesar de que Cristo exhibió públicamente al demonio, a Satanás, y hizo un desfile y proclamó su victoria a nosotros, él nos sigue acusando. No debería acusarnos porque ya perdió el arma que tenía. Sin embargo, nosotros no dejamos de pecar y entonces nos sigue acusando. ¿Cómo uno puede apropiarse de la victoria de Jesucristo para que Satanás no lo siga acusando? Sí, el diablo, se puede decir que él es un mal perdedor. Entonces, aunque perdió, él sigue haciendo todo lo posible para separarnos de Cristo a final de cuentas. Y una arma que utiliza en eso es la desesperación, la culpa. Nos acusa de haber pecado cuando caemos en pecado. Digo, Satanás es un mal perdedor. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, usted dice cómo podemos protegernos de eso. La protección se halla en la buena noticia del evangelio, que el diablo odia escucharlo. Cuando el diablo viene para acusarnos,
nosotros podemos decir, mira a Cristo en la cruz. Las palabras que él dijo, consumado es. Eso quiere decir que la culpa que estoy sintiendo, Cristo la llevó y la pagó y ya no está. Los pecados de los cuales el diablo me está acusando, ya no puede. Podemos decir, cállate la boca, diablo, porque mi Salvador pagó por esos pecados. Yo podría decir que Cristo pagó por los pecados míos antiguos, por los de hoy y por los de mañana. Sí, es cierto. Sí. El evangelio es lo que va a silenciar esas acusaciones del diablo en nuestros vidas. Gracias. A usted. Pablo Hugo tiene pregunta. Pablo Hugo, por favor. Sí, profesor. Viendo esto, que el diablo siempre quiere sacarnos de la palabra, es decir, la persona que está estudiando, que tiene fe y que cree en Jesús, pero yo he conocido muchos que se han alejado de eso, han dejado de congregarse, después de dejar de congregarse no leyeron más la palabra, no escucharon más alabanzas y empezaron a correrse de la vida de Cristo. ¿Se puede decir que ahí el diablo otra vez los volvió a ganar para su lado, al dejarlo directamente nulo en la presencia del Señor? Sí, no podemos ver sus corazones para ver si tienen fe en Cristo todavía o no. Pero si el diablo es capaz, el pecado es capaz de apartarnos de Cristo de nuevo. Y por eso es tan importante, por eso tantas veces en la Biblia Dios nos anima a seguir alimentando nuestra fe con la palabra. El mismo Pedro que escribió esta primera carta, en su segunda carta habla de como niños recién nacidos desean la leche pura espiritual, ahora que han probado que el Señor es bueno. Hablando como de la palabra como si fuera comida y como niños recién nacidos comen ¿qué? Cada 2 horas, 3 horas y ya tienen ganas para más. Así debemos de consumir la palabra de Dios para alimentar la fe, para que Dios nos mantenga así en la fe en Cristo. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a guardar en mudo de nuevo todos los micrófonos para que no haya ruido en el trasfondo. Muchas gracias. Y vamos a tomar unas preguntas más y luego avanzamos porque hay mucho que estudiar en esta clase. Marcos, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, pastor. Sí, buenas noches. Estaba también leyendo un versículo de Mateo, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, así será el Hijo el Hijo de Dios, dice, el Hijo del Hombre, dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, eso es más bien una referencia a su sepultura en una tumba, ¿verdad? Estaba en el corazón de la tierra sepultado 3 días y luego al tercer día. Está hablando de la sepultura, no está hablando del que él descendió en el infierno, ¿verdad? Porque donde estábamos viendo que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, quiere decir que él bajó a hablarles a los que estaban en el infierno, ¿verdad? Los que ahí aguardados, me imagino, estaban aguardados en el infierno, ¿verdad? Porque así dice aquí, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en este contexto en Pedro está hablando de los incrédulos que murieron durante el diluvio, sus almas, pero esos términos espíritus encarcelados en su otra carta, Pedro utiliza términos muy semejantes para hablar del diablo y los demonios también, entonces se pueden incluir ahí. Todos ellos escucharon a Jesús decir, yo gané la victoria, y obviamente para ellos, para el diablo y los demonios, no es una buena noticia eso. Estaba Jesús haciéndolo por nuestro consuelo.
Por eso lo hizo. Bien, César Lozano, una pregunta. Gracias, pastor. Tengo una duda, una pregunta, me parece muy complicado. Es, ¿cómo Jesucristo baja hasta el mismo infierno, teniendo santidad? Porque no, en la presencia de Dios no puede haber nada que no sea santo, ¿no? Esa es la pregunta que tengo, pastor. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta, o sea, la Biblia no explica exactamente cómo lo hizo. La respuesta que sí podemos decir es: con Dios no hay nada imposible. Y en esta ocasión, para nuestro consuelo, Cristo, quien es Dios, hizo lo imposible y estaba ahí presente. Yo creo que hallamos otros lugares en la Biblia cuando enseña que sí va a haber pecadores en la presencia de Dios. No va a ser buena noticia para ellos, pero en el día de juicio también, ¿verdad? Todos vamos a tener que presentarnos frente al trono de juicio. Vamos a estar presentes con Dios allí. Y por fe en Cristo, nosotros vamos a ser lavados y santos y declarados inocentes, pero los incrédulos van a estar en su presencia en ese día también, ¿verdad? Entonces no es imposible para Dios que suceda eso. Ok, una pregunta más. Arturo Navarrete. Sí, gracias por su pregunta. Arturo Navarrete, y luego continuamos. Sí, pastor. Estoy viendo en Hechos 10:23 algo que está muy, muy fuerte en el sentido siguiente. Dice: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Esto qué significa, pastor? Que aunque Cristo lavó nuestros pecados, nos redimió, nosotros, si le hacemos ya habiendo conocido eso, siendo creyentes, y continuamos transgrediendo la ley de Dios y pecando de una manera voluntaria, sabiendo que no lo debemos hacer, ya no tenemos perdón, pastor. ¿Eso significa? Esa es una advertencia fuerte, que creyentes con pecar deliberadamente y no arrepentirse pueden perder su fe en Cristo. Y con su fe en Cristo pierden su salvación. Sí, es una advertencia fuerte. Gracias, pastor. Gracias a usted. Ok, vamos a continuar entonces, amigos, con lo principal de esta lección y vamos a ver si podemos hacerlo en poco menos de 40 minutos. Quizás usted haya visto imágenes de Jesús en el pesebre. En tiempo de Navidad suelen estar en muchos lugares y al ver eso pensamos a veces: él es un bebé tan lindo. Bueno, no sabemos cómo se veía ese bebé. Se veía normal, probablemente. Eso lo dice Isaías, ¿verdad? No hubo nada especial en su apariencia para atraernos a él. Pero no debemos olvidar que ese bebé lindo también es el Dios Todopoderoso que creó el universo entero. Es un contraste impactante ver a ese Dios Todopoderoso ahora en cuerpo humano y indefenso en su nacimiento, incapaz de alimentarse por sí mismo. Podemos continuar viendo el estado humilde de nuestro Salvador a través de los evangelios. Jesús, un hombre sin hogar. Jesús, hambriento en el desierto. Jesús, silencioso ante Pilato. Jesús, un hombre crucificado. Jesús, quien murió. Él no se ve muy poderoso en su estado de humillación, pero nunca dejó de ser Dios. Por amor a nosotros, Dios el Hijo escogió no usar su poder divino, sus atributos divinos plenamente por un tiempo. Había ocasiones cuando sí, para hacer un milagro utilizó su poder divino, ¿verdad? Pero
Lo demás de la vida de Jesús, no. Él caminaba para llegar de un lugar a otro, se cansaba, tenía hambre y sed. Todo eso lo hizo Jesús para poder rescatarnos en amor por cada uno de nosotros. Y ahí está el amor tras la humillación de Cristo. No debemos de olvidar eso al estudiar la vida de Jesús y verle en este estado débil. Recordamos, pero este es Dios todopoderoso y está pasando por su estado de humillación por amor a mí. Ok. Como se mencionó en el video, siempre queremos recordar esa razón y un versículo bíblico que nos ayuda a hacer eso, lo pone en términos muy claros, es 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Pablo dice allí, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Ahí está hablando del estado de la humillación de Jesús. Siendo rico, o sea, siendo Dios, se hizo pobre. Dejó de usar plenamente lo que era suyo como Dios para poder rescatarnos, para poder hacernos a nosotros ricos, nosotros que éramos pobres pecadores. Ahora por la fe en Cristo tenemos riquezas espirituales, perdón para todos nuestros pecados, paz y gozo, la vida eterna en el cielo con Cristo. Todo eso, Jesús se humilló para ganarnos. Lo mismo es cierto para la exaltación de Jesús. Lo hizo para nosotros. Al resucitarse, empezó a hacer pleno uso de su poder divino de nuevo. Y otra vez, por amor a nosotros, lo hizo para asegurarnos que Él consumó todo lo que necesitaba para nuestra salvación. La garantía que tenemos que lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es cierto, es porque Él resucitó de entre los muertos. Si no hubiera resucitado, entonces no pagó por todos los pecados del mundo, no es el Salvador, pero sí resucitó. Y ahí tenemos el comprobante de Dios, que nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna por la fe en Cristo. Y sigue en su estado de exaltación por amor a nosotros también. Desde el cielo, Él está gobernando todas las cosas para nuestro bien. Está ordenando cada detalle de la historia de este mundo para el bien de los creyentes y para crecer su reino eterno con agregar más creyentes a su rebaño. Y un día vendrá de nuevo para llevarnos a nuestro hogar eterno. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. David González, gracias. Sí, David. No le podemos escuchar, David. ¿Puede activar su micrófono? Cuando uno muere creyendo firmemente, basado en la fe en el Señor Jesucristo y en la obra redentora que hizo, muere. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Cuál es la respuesta? Yo hace unos meses leí, no recuerdo el versículo ni el capítulo, pero sé que está en la palabra de Dios, lo recuerdo. Dice que aunque nos muramos con el sueño de la muerte o algo así, o que nos durmamos con el sueño de la muerte, o sea, no recuerdo dónde está, pero bueno, yo entendí, quizás a lo mejor entendí mal, pero vamos a estar como dormidos hasta la llegada del Señor Jesucristo. La Biblia a veces habla de la muerte como un dormir para los creyentes, pero cuando hace eso no está hablando tanto de un estado inconsciente,
está hablando del hecho de que igual que uno durmiendo se despierta, nos vamos a despertar corporalmente, nos vamos a resucitar en el último día. Pero en cuanto al estado del alma después de la muerte, la Biblia enseña que para el creyente el alma parte para estar con el Señor. Eso es lo que Pablo dijo. Deseo partir y estar con Cristo, que es mejor, mucho mejor. Pero permanecer aquí en la carne es mejor para ustedes. También vemos eso en lo que Jesús, la historia del rico y pobre Lázaro que Jesús contó. Al morir, el alma del incrédulo fue al infierno, el alma de Lázaro fue al cielo. También vemos eso en las palabras de Cristo al ladrón en la cruz, a su lado. Él se arrepintió y creyó en sus últimos momentos de vida y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hoy. La resurrección como tal, en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando vuelva a venir, va a resucitar el cuerpo carnal, porque mi alma va a estar con ella. Sí, va a reunir nuestro alma con nuestro cuerpo, pero para los creyentes será un cuerpo glorioso en la resurrección. Okay. Sí, también recuerdo que hay una parte de la Biblia que dice que no todos van a morir, pero que todos van a ser transformados, porque este cuerpo es corruptible y lo corruptible se tiene que revestir de incorruptible y lo imperfecto de glorioso, y varias partes o varias cosas mencionan la palabra de Dios acerca de una transformación para los que no mueran, ¿verdad? Porque va a haber gente viva cuando venga el Señor Jesús y los creyentes han de ser transformados, ¿verdad? Para reunirse con el Señor. Y los vivos creyentes en ese momento serán glorificados, cuerpo y alma. Sí, vamos a continuar entonces ese tema. Yo creo que vamos a verlo un poco más después en este curso. Entonces, sí, pero gracias por sus preguntas ahí. Muy bien, nosotros ahora hemos estudiado bien el trabajo y la persona de Jesucristo. Aquí incluimos al final de esta clase el lado revés de Jesucristo, el anticristo. La Biblia habla de anticristos y el anticristo. ¿Y qué significa esa palabra? Pues en griego anti puede significar opuesto a, o sea, alguien que se opone a. Así que anticristo, alguien que se opone a Cristo. Pero también tiene el significado esa palabra de alguien que toma el lugar de otro. Anticristo sería alguien que busca reemplazar a Cristo. Y bueno, cuando Juan en su primera carta habla de anticristos, él está hablando de personas que se llaman cristianos, que salen de la iglesia, pero enseñan doctrina falsa y advierte contra ellos. Ellos oponen la verdadera enseñanza sobre Cristo, oponen a Jesús con enseñar lo falso. Pero la Biblia también habla de un anticristo. Y vamos a estudiar un poco lo que la Biblia dice sobre este anticristo. Primero, vamos a Daniel 7. Y no vamos a estudiar esta sección en mucho detalle, porque es una visión. Y visiones en Daniel y Apocalipsis pueden ser muy difíciles de interpretar. Así que la regla para interpretación bíblica es utilizamos palabras claras para explicar pasajes que no son tan claros de entender. Y nosotros vamos a utilizar 2 de Tesalonicenses 2, que son las palabras claras de Pablo sobre el anticristo. Él lo llama el hombre de iniquidad, pero la descripción que da es lo mismo. Porque esas palabras claras nos ayudarán a entender otros lugares que hablan de esto en la Biblia. Mencionamos primero a Daniel 7 porque él vio una gran bestia en su visión, que es el Imperio Romano.
Pero después de ver 10 cuernos que simbolizaban los reyes, los líderes del Imperio Romano, uno de esos cuernos mató a otros y luego se puso hablando grandezas sobre sí mismo. Así que ese detalle nos ayuda a saber que lo que Pablo también dice sobre el anticristo está ligado un poco con Roma. O sea, el Imperio Romano tiene sus orígenes allí. Otra cosa, antes de estudiar esta sección en la Biblia, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Qué importa saber sobre esto? Yo creo que hay 3 razones por las cuales debemos verlo. Primero, Pablo advirtió creyentes contra este peligro. Entonces vale la pena escuchar su advertencia, porque es un peligro todavía para nosotros, un peligro espiritual. Queremos defendernos de esto. Segundo, nos ayuda a ayudar a otros quienes están influenciados por el anticristo. Tercero, nos ayuda a ver que hay un poco de sentimiento anticristiano en todos nuestros corazones. Y así nos llama al arrepentimiento para que seamos perdonados por Jesús. Dicho eso, vamos a meternos en un estudio entonces de 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Y mientras estudiamos esto, voy a ir indicando unos detalles que nos dan evidencia sobre quién este hombre de pecado es o el anticristo es, su identidad. ¿Alguien puede leer sobre estos primeros versículos? Yo, pastor. Por favor, Arturo, sí. Sí, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, muchas gracias. Entonces, este es el preámbulo de Pablo a esta sección. ¿Por qué está escribiendo lo que está escribiendo aquí? En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, él escribió sobre la segunda venida de Cristo. Parece que algunos de ellos tenían ideas equivocadas sobre esa segunda venida. Así que después de recibir la primera carta, parece que algunos de los creyentes en Tesalónica empezaron a pensar, pues si Cristo viene de nuevo y viene pronto, pues le vamos a esperar. Dejaron de trabajar, vendieron sus cosas, empezaron a preparar así, sentándose en casa esperando la llegada de Jesús. Y Pablo tiene que corregir eso en esta carta. Por eso dice aquí que nadie les engañe en cuanto a la venida de Cristo. Él va a decirles, está cerca su venida segunda, pero tiene que manifestarse el hombre de pecado primero. ¿Okay? Eso es lo que dice en la siguiente pantalla. ¿Alguien puede leer estos versículos? Pastor, a mí no me sale nada en la pantalla, solamente me sale una persona conectada, pero sin rostro. No puedo leer. A lo mejor tiene que investigar un poco en el menú para ver pantalla del presentador, si hay una opción así. ¿Los demás pueden leer lo que está en la pantalla? Yo leo, pastor. Sí, yo leo, dele usted. Ok, Marcos, adelante, gracias. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todos los que se llaman Dios o es objeto de culto, llega al grado de sentarse en templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Okay.
Aquí aprendemos mucha información sobre quién es el anticristo, el hombre de pecado. Primero, su venida va a ser acompañada con una gran apostasía. O sea, muchos van a caer de la fe en Cristo. Apostasía, eso es lo que significa eso. Muchos van a llamarse seguidores de Cristo, pero no confiando en Cristo para su salvación. Se va a manifestar, Pablo dice, el hombre de pecado. O sea, se va a proclamar abiertamente y va a suceder, Pablo dice, en algún momento entre el día de Pablo y la segunda venida de Cristo. ¿Qué más aprendemos de este hombre de pecado? Es un hijo de perdición, es decir, es de condenación. Es un incrédulo y Dios lo ha condenado ya. Se va a oponer y enfrentar a todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto. Entonces, la verdadera religión bíblica, él se va a oponer contra eso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por favor de guardar en mudo sus micrófonos. Muchas gracias. ¿Okay? Entonces se va a oponer a la verdadera religión. No solo eso, aquí vemos un detalle sorprendente. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios. El templo de Dios, Pablo escribiendo estas palabras sabía que iba a ser destruido. Jesús había prometido eso. No quedaría piedra sobre piedra. Pablo utilizaba términos templo de Dios para hablar de la iglesia, el conjunto de todos los creyentes. Entonces, este hombre de iniquidad, hombre del anticristo, va a salir del mismo grupo de creyentes, de la iglesia misma. Y aquí, porque le llamamos el anticristo también. ¿Recuerden? Una definición de anticristo es uno que busca reemplazar a Cristo. Pablo dice que el hombre de pecado va a ocupar el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. Va a reclamar atributos divinos. Okay. Entonces, vayan pensando en esto. ¿Quién podría ser? Vemos la información que está en estos versículos. Su venida iba a ser acompañada con gran apostasía. Muchos creyentes que de verdad no creen. También se opone a la verdadera religión. Sale de la iglesia misma, la iglesia visible. Trata de ocupar el lugar de Dios. Okay. Vamos a continuar leyendo entonces. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? ¿Lo leo, pastor? Sí, está bien, Arturo, gracias. Dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ok. Entonces aquí Pablo dice que en su día el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Es decir, que las fuerzas detrás de este hombre de pecado, este anticristo, ya estaban actuando. Pero alguien lo tenía detenido. Dios lo estaba deteniendo por un tiempo. Entonces, vamos a continuar, pero mantengan eso en la mente. Ya estaban las semillas del anticristo en el día de Pablo. Iba a manifestarse pronto, pero Dios por un tiempo estaba deteniéndolo en el día de Pablo. Los siguientes versículos, por favor. Narda levantó su mano. Narda, ¿puede leer estos versículos? Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con él
resplandor de su venida y la llegada de este malvado, que es la obra de Satanás. Vendrá y acompañada de gran poder y señales y prodigios y engañosos. Ok. Aquí otro detalle. La llegada de este malvado vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Este hombre de pecado o el anticristo va a tener gran poder y va a hacer señales falsas. ¿Ok? No solo esto, él dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca es una referencia a la palabra de Dios, la verdad, ¿no? Jesús no simplemente va a quedarse parado mientras este hombre viene y hace su horrible trabajo. Jesús va a luchar contra él, con la verdad. Ahí tenemos la defensa contra sus mentiras, la verdad de la palabra de Dios. Y cuando venga de nuevo Jesús, Él lo destruirá con el resplandor de su vida. ¿Okay? Con toda falsedad, perdón. ¿Alguien quiere leer estos versículos también? Pastor. Sí, Pastor. adelante. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser malvados. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Okay. Entonces, estos versículos hablan del hecho de que este hombre va a engañar a muchos. Específicamente dice que ellos son los que no haber querido recibir el amor de la verdad. O sea, dejaron de amar la verdad. Dejaron de escuchar la palabra de Dios y así eran susceptibles a sus engaños. Y Dios por su falta de amor por la palabra, Dios hasta los entrega a esos engaños, que es un juicio que Dios hace cuando personas dejan de escuchar la palabra de Dios. Ok, dicho todo eso entonces, vamos a dar un breve resumen de los puntos que hemos visto. El hombre de pecado está condenado a la destrucción. Se promocionará a sí mismo como divino, o sea, reclama para sí mismo atributos divinos. Se sienta en la iglesia, la iglesia visible, pero se pone en el lugar de Dios allí, ¿no? Durante un tiempo el anticristo fue retenido. En los días de Pablo ya sus semillas estaban sembradas, pero poco después se iba a manifestar, empezar a trabajar abiertamente. Iba a ser revelado también. Su identidad no iba a ser escondida, iba a manifestarse, ¿no? Jesús venció el poder del anticristo y lo sigue venciendo por medio de la verdad de su palabra. Sufrirá destrucción final en el último día. El anticristo realizará muchas señales convincentes para engañar a muchos. El juicio de Dios debido a su negación de la verdad. O sea, muchos que le siguen van a no amar la verdad y por esa razón van a ser engañados por él. Otro detalle que podemos notar, lo llama un hombre, pero sus semillas ya estaban en el día de Pablo
y no terminará hasta el último día, cuando Jesús venga a juzgarlo. Entonces estamos hablando de un hombre, pero algo que dura siglos y siglos también, recordemos eso. Ahora, ¿quién podría ser este hombre de pecado? Nosotros creemos que a base de esta evidencia, está describiendo Pablo aquí el papado. El papado. O sea, el linaje de los papas sobre la Iglesia Católica. Y ahora, esto puede ser algo nuevo o algo fuerte, especialmente para los de ustedes que tienen raíces católicas. Antes de estudiar esto un poco más, simplemente quiero mencionar, no enseñamos esto para juzgar a nadie, no lo hacemos para sentirnos mejores que otros, todos somos pecadores. En toda humildad reconocemos que nuestro Salvador Jesucristo nos ama a todos iguales, dio su vida para la salvación de todos. Pero sí es bueno estudiar esto para advertir contra errores. Y ese es el sentido en lo que lo enseñamos en amor, para advertir contra errores. Pensemos por un momento en cómo el papado tiene esta descripción. Su semilla ya estaba en el día de Pablo. Pablo mismo enfrentaba a la enseñanza falsa que tus obras te salvan. Su carta a las Gálatas fue escrito en contra de eso. Esas semillas de la enseñanza falsa principal de la Iglesia Católica Romana, tus obras te salvan, ya estaban en el día de Pablo, pero Dios lo estaba reteniendo. Los apóstoles todavía estaban vivos. Pablo todavía estaba escribiendo cartas con la verdad. Pero poco después del tiempo de los apóstoles, el hombre de pecado iba a manifestarse. Y eso sucedió en el IV siglo, cuando el obispo de Roma empezó a reclamar por él mismo soberanía divina. No sé si ustedes saben esto, pero según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra, el que toma el lugar de Cristo aquí en la tierra. Está dentro de la iglesia visible, se siente en el templo de Dios, pero se hace pasar por Dios. No solo eso, según la enseñanza católica oficial, dicen que el Papa es el único que tiene el derecho, la autoridad de perdonar pecados. Él otorga eso a los obispos, quienes lo otorgan a los sacerdotes, etc. Pero por eso tienen que confesarse los católicos con un sacerdote, porque solo ellos tienen el permiso dado por el Papa para dar perdón de pecados. La Iglesia Católica oficialmente enseña que desde cuando el Papa habla en su forma oficial, ex cátedra, él habla bajo inspiración, que lo que dice es sin errores. ¿No es eso reclamar autoridad divina para él mismo? Que cuando él habla es 100% la verdad sin errores. También la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Es decir, que si uno no se somete al Papa, aunque crea en Cristo como Salvador, no puede ser salvo. Se opone a la verdadera religión. La verdad es que la salvación es por la fe sola, sin obras de la ley. Eso es lo que Pablo escribió. Pero la enseñanza de la Iglesia Católica Romana oficialmente es: si alguien enseña que somos salvos por la fe sola, sin obras de la ley, que sea anátema. O sea, que sea condenada esa persona. Lo opuesto de lo que la Biblia dice. Pastor. Pido que guarden en mudo sus micrófonos por un ratito más. Muchas gracias. Hará señales engañosas. Hará señales engañosas.
Ustedes saben también la historia de la Iglesia Católica Romana. Un santo en su religión tiene que hacer un milagro para llegar a ser un santo. Ha habido muchas apariciones de la Virgen María, etc. Podrían ser esas las señales falsas de las cuales hablaba Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Ok, dicho todo esto, voy a también decir, no estoy diciendo que todo miembro de la Iglesia Católica Romana va al infierno. Yo conozco a católicos que confían en Jesús para su salvación. Ellos van a estar en el cielo con nosotros, ¿no? Pero la enseñanza oficial que nuestras obras salvan, eso sí conduce a la perdición. Porque si uno muere confiando en sus obras para ir al cielo, va a estar muy decepcionado. La fe en Jesús es lo que salva, no la fe en nuestras obras. Y por esa razón se lo decimos, como forma de advertencia y para que ustedes puedan ayudar a los que están creyendo en sus obras para ser salvos, que no es así. Ok, ahora sí, puedo tomar sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este concepto? Ok, muchas gracias. Marta, primero Marta, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Pastor, a mí la inquietud que yo tengo es que yo he visto que en la Iglesia Católica, cuando muere una persona, ¿cómo es que se dice? La congregan santa para que la gente siga creyendo en esa persona. Siempre he preguntado por qué la Iglesia, por qué la Iglesia tiene autoridad para eso. Buena pregunta. Yo no estoy 100% seguro dónde está la raíz de esa enseñanza sobre declarar a ciertos creyentes que han vivido muy buenas vidas santos. No sé sobre sus orígenes, solo sé que tienen esa costumbre. Y luego tienen la enseñanza falsa. Tiene la enseñanza falsa también que esos santos nos pueden ayudar, brindar ayuda. Pero sí. Ok, vamos a Abel Villanueva. Gracias. Sí. Abel Villanueva, por favor. Pastor, buenas noches y hermanos. Mi pregunta es lo siguiente. Bueno, en todo caso, según que estoy escuchando la enseñanza, el anticristo es literalmente una persona. Pues ahí es donde el papado juega el papel bien, porque parece una contradicción. Él lo llama un hombre de pecado, pero también dice que sus semillas estaban en el día de Pablo, se iba a manifestar y Jesús en el fin le iba a destruir. ¿Cómo puede un hombre tener efecto por todos esos siglos? Pues si es un oficio que siempre lo ocupa un hombre, eso sí puede durar a través de los siglos. Y eso es lo que vemos en la historia. Entonces, eso sería mi respuesta. A ver, ¿qué otras dudas tiene? Bien, pastor, gracias. Bueno, lo que escuchaba en algunas enseñanzas por aquí, por mi mente, es que no sería literalmente el anticristo, sino sería algo espiritual que en todas partes, a todo cristiano que no está fielmente sirviendo o genuinamente nacido, pues sería la apostasía o el pecado que se ha enseñoreado, un espíritu. Entonces, eso sería aquel que estaría arruinando la vida por completo a nivel mundial, ¿no? Porque según lo que dicen de que el papado no tendría influencia mundial, solamente un cierto territorio, y porque por esa misma razón no sería el papado. Eso es lo que
recibí, ¿no? Ok. Bueno, yo estaría de desacuerdo. Yo creo que el papado sí tiene influencia mundial. Vaya donde vaya, cualquier continente, la Iglesia Católica tiene una fuerte presencia, ¿no? Recordemos que sí, esta influencia, Pablo describe sobre almas, está hablando de personas que están siguiéndole en su enseñanza falsa y la Iglesia Católica Romana es la iglesia más grande cristiana en todo el mundo, ¿verdad? Entonces es grande su influencia. Yo sé que hay muchas otras opiniones sobre el anticristo aquí. Yo creo que cuando vamos juntando todos los detalles aquí en 2 de Tesalonicenses y luego vemos otros, como en Daniel, dice que va a salir del imperio romano, el anticristo. Y en Apocalipsis tenemos sentados sobre 7 colinas, ¿verdad? Que la ciudad de Roma. Cuando comparamos todos los detalles, yo creo que la conexión es muy fuerte con el oficio del Papa. Vamos a continuar con otras preguntas. Hilda, por favor. Pastor, una consulta sobre la religión católica que dice, ¿no? Que ellos también dicen, ¿no? Cuando confiesan al Papa, limpian sus pecados, o cuando piden perdón y todo eso, estás libre de pecado. Yo creo, en mi opinión, ¿no? Yo creo que el único que limpia pecado, que te da la salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque en la Biblia está claro y escrito, ¿no? El único salvador de la tierra es Jesucristo. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice y ahí veo yo otro cumplimiento de las palabras de Pablo aquí. Con reclamar para sí mismo esos poderes, está sentándose en el lugar de Dios. No hay nadie más que Dios que puede liberar nuestros pecados, ¿no? Y la fe única que nos aferra a Él, porque hablando de eso de las imágenes en las iglesias católicas, yo veo muchas imágenes, San Pedro, San Juan, San Judas, la Virgen María, la Virgen de Mercedes, miles de vírgenes. Y yo me pregunto, si solamente la Virgen María fue madre de Jesucristo, que fue concebida por obra y gracia, ¿por qué aparecen tantas vírgenes? Y en la Biblia no habla de la Virgen, ni mismo Cristo dice, ¿no? Mi familia, mis hermanos son los que creen la palabra de mi Padre. Bueno, debemos y podemos honrar a la Virgen María por el ejemplo de fe que nos dejó. En su canción, ella dice que todas las generaciones le van a llamar bendita y eso es bíblico. Podemos hacer eso, pero que ella nos puede ayudar o salvar de alguna forma, eso no es bíblico. Y ahí vemos un ejemplo de lo que sucede cuando una institución reclama la autoridad divina de decir lo que es la verdad y no. O sea, no está en la Biblia eso, pero en algún momento algún papa hizo un decreto y el magisterio de la Iglesia Católica empezará a hacerlo y enseñarlo. Entonces, sí, ahí vemos el peligro de cuando uno se sienta en el lugar de Dios para determinar lo que es la verdad. Pero eso lo hace el Papa. Es un hombre, ¿no? Ese lo hace el Papa con autoridad de qué o de quién. Porque él es un hombre común y corriente como nosotros. O tiene un don especial el Papa. Yo estoy diciendo, él no tiene el poder ni la autoridad de decir lo que es la verdad. Dios tiene esa autoridad y lo dice en la Biblia, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, pastor. Sí, perdón. Si sigue con dudas, Gila, con toda confianza me avisa. A lo mejor no nos estamos entendiendo bien, pero... No, yo le entendí bien, sino lo que yo me refiero es que dice, ¿no? Yo me baso y recalco una vez más que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Más 100% nada. De acuerdo, y nuestra fe única y inquebrantable es con Jesucristo y punto, ¿no? Así como dice en la Biblia. Porque de ahí es la religión católica como que te enseña otras cosas
y un poco que te desvía de la verdad, como dice, ¿no? Ujú. Ellos tienen otra doctrina, creo, no se basan realmente en la Biblia, porque inclusive explican otras clases o catecismos de lo que no está en la Biblia. Ustedes aprenderán sobre eso en otros cursos. Sí, enseñan que la Biblia y el magisterio de la iglesia deciden lo que es la verdad, pero sí. Ok, ahí vamos Muchas a gracias. tener que terminar, pero lo vamos a hacer con este pensamiento, amigos. Y luego voy a quedarme el tiempo que quieran después para los que tienen preguntas todavía. Debemos todos mirarnos en el espejo. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque es muy fácil para nosotros criticar los errores de otros en una actitud egoísta y pecaminosa. Y eso no es lo que queremos hacer. Si hacemos eso, somos los fariseos de hoy en día, porque eso lo hacían ellos en su tiempo y Jesús los condenó. Que nos miremos en el espejo entonces de la palabra de Dios y veamos primero que nosotros, igual que todos, somos pecadores. Merecemos el mismo castigo de Dios que todo otro pecador merece. Por la gracia, o sea, no que lo merecemos, por la gracia, Dios nos ha dado fe en Cristo como nuestro Salvador. Por la gracia confiamos en Él solo para la salvación y allí hallamos paz para nuestras almas. Pero hay otros, en otros cuerpos eclesiásticos, que no están confiando en Cristo solo para su salvación, no tienen la paz, que al morir ciertamente van a estar en el cielo. Nosotros ahora queremos compartir ese mensaje con ellos. En amor, queremos compartir ese mensaje con ellos. Y que sea eso es el espíritu de todos nosotros. Espero que hayan tomado este estudio en ese espíritu también. Ok, vamos a terminar entonces con una oración. Y luego me quedo para sus preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. En tu amor hiciste todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora por medio de la fe en ti nos regalas las riquezas que ganaste con derramar tu sangre en la cruz. Perdón para nuestros pecados, paz para con Dios, la perfecta justicia que ganaste en tu vida perfecta, una eternidad de gozo perfecto contigo en la vida eterna. Te pedimos, Señor Jesús, que nos guardes en la fe en ti. Reconocemos nuestra propia capacidad de empezar a confiar en otra cosa que tú. Reconocemos nuestra propia capacidad de empezar a dejar que el pecado crezca en nuestras vidas de nuevo. Y no queremos eso. Queremos mantener nuestra fe en ti hasta el fin. Así que pedimos tu ayuda, que nos fortalezcas por medio de la palabra, que nos fortalezcas con la verdad. Y así que nos ayudes también a corregir y fortalecer a otros en la verdad, con compartir tu palabra con otros. Es en tu nombre, Señor Jesucristo, que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor.